Tiene ahora la palabra el doctor Luis Fernando Mejía Alzate, quien se conectará de manera virtual y es director ejecutivo de la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo, FEDesarrollo. Los ingresos reportados para propósitos del pago. Una vez se deduce entonces las regalías para disminuir los ingresos totales, se tiene una renta líquida gravable de 300 pesos. ¿Qué pasaría con la no deducibilidad de las regalías que trajo la reforma tributaria? Los ingresos totales siguen siendo los mismos, 1.000 pesos incluyendo los 100 pesos de ingresos por regalías. Se permitiría en principio la deducción de los costos de producción, aunque en el caso del pago de las regalías en especie hay una distinción que ya se ha venido discutiendo a lo largo de esta mañana, pero el efecto fundamental es que se elimina este tercer renglón de la deducción de las regalías, lo que hace que la renta líquida gravable se incremente en el monto justamente de los ingresos por regalías. Entonces, de una manera muy sencilla y muy práctica, lo que implica la no deducibilidad de regalías es un aumento artificial de la renta líquida gravable por cuanto estas regalías no son un ingreso para el productor. Es decir, en términos de lo que se piensa en la tributación, no aumentan su patrimonio líquido neto. Entonces, ratifico, una discusión es, ¿las regalías deben ser incorporadas dentro de la renta líquida gravable? Nuestra respuesta es no. ¿Por qué? Porque las regalías no incrementan el patrimonio líquido neto de las empresas. Otra discusión complementaria pero distinta es, ¿se debe permitir deducir los costos de producción asociados a la explotación y producción de los barriles, incluyendo los de regalías? Por supuesto, como cualquier otro costo de producción. Son dos discusiones complementarias pero distintas. Muy bien, ahora sí entro en materia. Muy rápidamente, para complementar lo que ha dicho el señor ministro de Hacienda en términos de la tasa efectiva de tributación. Lo que hace la tasa efectiva de tributación, o pretende hacer, es medir de forma más directa la carga tributaria que impone la regulación en proporción a las ganancias que obtienen por sus actividades. Ustedes ven aquí una ecuación muy sencilla. La tasa efectiva de tributación es simplemente el cociente entre los impuestos efectivamente pagados, que es el numerador, y las utilidades antes de impuestos, incluyendo los beneficios, que es el denominador. Las diferencias entonces entre las tarifas estatutarias, que en Colombia, por ejemplo, actualmente la tarifa general está en el 35%, y esta tarifa efectiva, pues se deben en esencia a los esquemas de beneficios tributarios y también, por supuesto, a la evasión y la ilusión. De acuerdo con los cálculos de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios que publicó su estudio hace 2 años, los beneficios tributarios en Colombia son sustanciales. En el 2019 ascendieron a cerca de 69 billones de pesos, que en su momento equivalían a 6.5% del PIB. Por supuesto, ese fue uno de los elementos que trató de incorporar la reforma tributaria del año anterior. ¿Por qué son importantes las tasas efectivas de tributación? Porque permiten hacer una comparación entre los diferentes países, entre las diferentes jurisdicciones, sobre el impacto que tienen los impuestos corporativos sobre las decisiones de inversión de las empresas. A los inversionistas no le importa cuál es la tarifa estatutaria, lo que le importa es cuánto termina efectivamente pagando frente a las utilidades generadas. Muy bien, en ese sentido les voy a complementar muy rápidamente cuáles fueron los cálculos que hicimos desde FEDesarrollo, que publicamos en su momento el año anterior. Esta es la tasa efectiva de tributación para una persona jurídica, para la sociedad, con la reforma tributaria. En el numerador se encuentran los impuestos efectivamente pagados. El impuesto de renta, que equivale a más o menos 16.5 billones para el sector. Las ganancias ocasionales, que son menos de 0.06 billones de pesos. Y los descuentos tributarios, que fueron de 0.3 billones de pesos. Se tienen que restar porque naturalmente no fueron impuestos pagados. Y en el denominador tenemos no solamente la renta líquida gravable, que fue la que fue utilizada para propósitos del impuesto de renta, sino, como lo decíamos anteriormente, se le debe incluir las rentas exentas, los beneficios tributarios, para tener una dimensión de cuáles efectivamente las utilidades que generó el sector. En este caso, 26.5 billones de pesos. El cociente entre la suma neta de las 3 cifras del numerador y el denominador es 61.4%, que equivale a un aumento bastante importante frente a la tarifa efectiva de tributación que estaba antes de la reforma, que en nuestros cálculos era de 32.6%. En este caso estamos haciendo un ejercicio en donde se está imponiendo una sobretasa al impuesto de renta de 10 puntos. Ya les voy a mostrar
cómo cambia esto cuando la sobretasa es de 15 puntos porcentuales. Esta es la tarifa efectiva de tributación para la sociedad. Muy rápidamente, ¿cuál es la diferencia con la tasa efectiva de tributación del socio-sociedad? Lo que se hace aquí es simplemente se incorpora los impuestos a los dividendos, que es lo que termina pagando, por supuesto, el socio de la empresa. Esa diferencia es, en el momento para el sector, equivalía a más o menos 1 billón de pesos. Luego, la tarifa efectiva socio-sociedad, que incorpora el impuesto a los dividendos, era del 65.2% frente a un 36% antes de la reforma. Quiero que mantengan, por favor, en sus cabezas esa cifra del 65.2 para la siguiente diapositiva. Perdón, para la siguiente que viene después de esta. Quisiera hacer un comentario muy sencillo frente a algunas diferencias que tenemos con la metodología utilizada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Realmente la metodología es muy similar. ¿Cuál es la diferencia más de fondo? En nuestro cálculo, el denominador, tenemos la renta líquida agravable y la renta exenta. El ministerio no solamente incluye estos dos valores, sino que también incluye la totalidad de los ingresos no constitutivos de renta. Si nosotros incluyéramos los ingresos no constitutivos de renta, las cifras serían muy similares. Pero aquí viene el tema de fondo, ¿por qué hay que incluir o no los ingresos no constitutivos de renta? La Comisión de Beneficios Tributarios lo había dicho, algunas cosas que la jurisprudencia, la legislación clasifica como ingresos no constitutivos de renta, en efecto sí fueron ingresos no constitutivos de renta, perdón, fueron ingresos constitutivos de renta, pero están mal clasificados, es decir, deberían haber sido considerados como rentas exentas. Sin embargo, no existe la posibilidad a nivel sectorial de saber qué parte de los ingresos no constitutivos de renta realmente pueden ser considerados como rentas exentas. ¿Por qué no se pueden sumar todos los ingresos no constitutivos de renta? Porque, por ejemplo, un ingreso no constitutivo de renta puede ser un pago de un seguro que proviene justamente de una prima que se había contratado. Un pago de un seguro no es, por supuesto, un ingreso que se deba considerar como una utilidad, no está aumentando el patrimonio líquido de una empresa. Y en ese sentido es muy difícil saber exactamente del total de esos ingresos no constitutivos de renta, de nuevo, qué proporción son las rentas exentas. Luego, el cálculo de la tarifa de tributación efectiva realmente va a estar en algún punto entre lo que calculamos en FEDesarrollo y lo que calculó el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Termino con dos diapositivas adicionales. Esta que ustedes ven acá tiene el ejercicio replicado del documento que publicamos el año anterior de las tasas efectivas de tributación combinadas en el sector minero energético. Ustedes lo ven aquí sectorialmente. Les había hablado del 65.2 para el total del sector. Esta tarifa es del 64.4 para el petróleo, del 82% para el carbón, del 58% para el oro. Y por supuesto ustedes ven aquí el resto de minerales. Pero quisiera concentrarme en esta descomposición, que tal vez es lo más importante. ¿Cómo aumenta la tarifa de tributación efectiva? Yo les había dicho, antes de la reforma, la tarifa efectiva de tributación del sector estaba en 32.6. Ahora, con una tasa de tributación, con una tarifa de renta de 15 puntos porcentuales, la tasa efectiva de tributación sube a 70.3%, es decir, cerca de 38 puntos porcentuales. Ustedes ven aquí los elementos que explican cómo sube esa tarifa efectiva. El cambio en el tratamiento del ICA tiene un impacto muy marginal. Otros elementos que se incorporaron de la reforma también son pequeños. Lo más grande aquí es la no deducibilidad de las regalías, que equivale a un aumento de 19.7 puntos porcentuales en la tasa de tributación efectiva. Explica un poco más de la mitad del total del aumento en la tasa de tributación. Doctor Mejía, qué pena lo interrumpo, su tiempo ha terminado, le pido que por favor concluya. Sí, justamente voy para el mensaje central. 3 elementos de esta presentación. Técnicamente las regalías no son un ingreso para las empresas del sector, son una contraprestación al Estado por la explotación de los recursos naturales no renovables. Por lo tanto, las regalías no deben aumentar la renta líquida ordinaria de las empresas en el momento del cálculo del impuesto de renta. Si se contabilizan como ingreso, también se debe permitir su deducción para propósitos del cálculo de la base gravable. Y en el escenario que les acabo de mostrar, con una sobretasa de 15 puntos porcentuales, nuestros cálculos indican que la reforma aumentó en 37,7 puntos porcentuales la tasa efectiva de tributación del sector, de los cuales más de la mitad, para ser precisos, un 52.3%, proviene de esta no deducibilidad de las regalías. Muchísimas gracias, honorables magistrados, por este espacio para FEDesarrollo. Un saludo muy especial.